centrarnos también en el ámbito económico y para ello contamos con Manuel Llamas, periodista y analista económico. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que centrarnos en el ámbito económico, la situación actual y en qué punto pues, se encuentra el país. Hoy precisamente hemos conocido las últimas cifras, los últimos datos de la EPA, referentes al mes de julio, y sí que hemos alcanzado pues, la cifra récord de 21 millones de ocupados, ¿no? de empleados. Pero ¿cuál es la realidad, ¿no? que se oculta detrás de esas cifras? ¿O es realmente una cifra buena de la que estar orgullosos ahora? Bueno, es una cifra que hay que tener en cuenta que se produce en un contexto absolutamente coyuntural. Es decir, el sector turístico, lógicamente, ha regresado con fuerza y eso genera empleo, especialmente en los meses de verano. El problema no es tanto la situación coyuntural, sino la grave problemática estructural que tiene España en el mercado de trabajo. Es decir, España sigue teniendo una tasa de paro muy elevada en comparación con el resto de países ricos y con respecto también a la media de la Unión Europea. El último dato de la EPA, la tasa de paro sigue rondando el 11%. Esto es el doble, prácticamente el doble, que la media comunitaria. Por lo tanto, tenemos un gravísimo problema estructural en materia de desempleo. España sigue encabezando el listado de países con el paro más alto de Europa y también de los más altos de la OCDE. España, por desgracia, sufre un desempleo que es propio de un país tercermundista, o ni siquiera, puesto que hay muchos países del tercer mundo que incluso tienen una tasa de paro inferior. Por lo tanto, a pesar de que el gobierno venda triunfalismo con los datos de afiliación, con los datos de ocupación, el problema no es tanto que estemos en récord de ocupados o que se haya recuperado la ocupación, sino la clave es que la tasa de desempleo sigue siendo exagerada, sigue siendo muy elevada, sigue siendo absolutamente inasumible para lo que debería ser un país desarrollado como es el caso de España. Además de eso, también seguimos pendientes o se habla mucho de cuál es la calidad de esos contratos, ¿no? Que se han firmado recientemente, porque se dice que muchos de ellos son de pocas horas o que desde luego no son de jornada completa, que son contratos precarios. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, efectivamente, otro de los datos clave es que a pesar de que ha aumentado la ocupación, digamos que si analizamos el número de horas trabajadas, pues en este caso lo que se observa es que el número de horas trabajadas no ha aumentado con la misma intensidad. Lo que esto significa es que digamos que se ha repartido las horas de trabajo entre un mayor número de trabajadores. De tal forma que esto demuestra que la calidad del empleo sigue siendo baja y además existe una elevada precariedad. Ahí es donde entra en juego la famosa figura de los fijos discontinuos, que tanta polémica ha generado y cuyas cifras oficiales todavía desconocemos porque el Ministerio se niega a revelarlas. Pero aproximadamente se estima que entre 500.000 y 700.000 personas están en una situación de contrato laboral de fijo discontinuo, lo cual significa que no es un trabajo a tiempo completo ni un trabajo con un contrato fijo, sino que son antiguos temporales que se han convertido por una cuestión puramente de técnica legal en fijos discontinuos y de esta forma salen también de la lista del paro. Es decir, en realidad son trabajadores que tienen un empleo temporal, especialmente de temporada, es decir, no trabajan todo el año y cuando no trabajan cobran una prestación y sin embargo salen de la lista del paro, lo cual permite maquillar las listas oficiales de desempleo. Es decir, esa tasa de la que hablábamos antes, del 11%, de la tasa oficial de paro en España, en realidad es superior. Teniendo en cuenta que vamos a tener que afrontar en breve una nueva investidura, presumiblemente liderada por Pedro Sánchez, porque ahora mismo es la posibilidad que se antoja más real, ¿con qué se va a encontrar, con qué se encontraría Pedro Sánchez en esa nueva legislatura? ¿En qué estado ha dejado este gobierno las cuentas para el futuro presidente? Bueno, pues en una situación absolutamente lamentable, de enorme debilidad y de enorme precariedad. Si hablamos de cuentas públicas, por desgracia el gobierno de Pedro Sánchez ostenta varios récords. En primer lugar,
el mayor incremento de impuestos de la historia democrática de este país. Nunca antes ningún gobierno había subido tanto los impuestos como los ha subido Pedro Sánchez. En concreto, durante la pasada legislatura, el gobierno de PSOE y Podemos ha subido más de 40 impuestos y además ha elevado la presión fiscal en casi 4 puntos. España lidera el incremento de la presión fiscal en Europa y en la OCDE. Es decir, traducido, para que nos entendamos, España es el país que más ha subido los impuestos estos 4 años, a pesar de que hemos atravesado una durísima crisis económica, primero con la pandemia y después con la subida de la inflación. Bueno, esto al gobierno le ha importado poco y a pesar de ello ha seguido machacando impuestos a las empresas y los trabajadores. En segundo lugar, este gobierno también ostenta el récord de mayor incremento del gasto público de Europa durante los últimos 4 años y también el mayor incremento de la deuda pública, que sigue rondando el 113% del PIB. Y España es además uno de los países con un mayor agujero fiscal de toda la Unión Europea, con un déficit próximo al 5% del PIB. Es decir, la situación de cuentas públicas, de sostenibilidad financiera de España es muy, muy delicada. En caso de que hubiera dificultades o cualquier tipo de tormenta financiera internacional, pues España en estos momentos estaría en una situación similar a la que estuvo Grecia durante la crisis del euro hace ahora 10 años. Es decir, que de triunfalismo que nos venden del gobierno, desde luego que según las cifras y los datos reales, nada. A esto habría que añadirle, Manuel, el gasto en pensiones, que al final ya también es un problema crónico, ¿no?, que tenemos en el país y que se ha disparado también desde la llegada de Sánchez al poder. Pues sí, en los últimos 5 años el gasto público en pensiones ha aumentado en más de 50.000 millones de euros, un 30%. Y esto además no ha sido fruto del envejecimiento poblacional, porque el número de pensionistas no ha crecido con esa intensidad, ni mucho menos. El número de pensionistas ha crecido en menos del 4% y, sin embargo, el gasto en pensiones ha aumentado en un 30%. Esto es consecuencia directamente de las pésimas reformas de la Seguridad Social que ha llevado a cabo el ministro Escrivá, disparando las pensiones sin pensar en la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, con el único objetivo de comprar votos. Por lo tanto, la situación de las cuentas de la Seguridad Social son ciertamente preocupantes y prueba de ello es que la deuda de la Seguridad Social supera ya los 100.000 millones de euros. Es decir, el Estado se tiene que endeudar, y además cada vez más, para poder hacer frente al pago puntual de las pensiones en España. Yo ahora estaba pensando en que si realmente tenemos, bueno, teniendo en cuenta ahora que nos hemos contextualizado, ¿no?, cuál es la situación económica actual del país, también me pongo a pensar en todas las promesas, ¿no?, que hizo el Partido Socialista durante la campaña. Nosotros pensábamos que eran promesas que iban a quedar en nada, porque no esperábamos, o la mayoría no esperábamos, que fuera a salir pues el resultado, ¿no?, que tuvimos el pasado domingo. Ahora, ¿qué vemos más probable? Una futura legislatura, una futura investidura de Pedro Sánchez. Yo me pongo a pensar en, por ejemplo, los miles de viviendas, ¿no?, que ofreció Pedro Sánchez y el Partido Socialista durante la campaña. ¿Qué crees que puede ocurrir con eso si tenemos un nuevo gobierno de Sánchez? Bueno, esas viviendas que promete Sánchez ni existían antes ni existirán en el futuro. Son meramente promesas que no tienen ningunos visos de realidad. Por desgracia, las pésimas políticas en materia de vivienda que está aplicando el gobierno de PSOE y Podemos, lo que está consiguiendo es justo lo contrario, que cada vez haya menos oferta de vivienda, no solo para comprar, sino especialmente para alquilar. El intervencionismo atroz de este gobierno en materia de la vivienda, blindando a los ocupas, blindando a los morosos, atacando directamente a los propietarios, generando una enorme inseguridad jurídica a los inversores, limitando e interviniendo en los precios del mercado del alquiler. Lo único que está consiguiendo es reducir el stock de viviendas en alquiler y también en venta. Y por lo tanto, ley de oferta y demanda, si hay una creciente demanda
de vivienda en alquiler, porque además en los últimos años se ha construido menos vivienda, también como consecuencia del intervencionismo urbanístico y el intervencionismo de este gobierno, como digo, ahuyentando el capital, ahuyentando las inversiones, generando inseguridad jurídica. Y si además hay también pues una menor oferta de vivienda, tanto en venta como en alquiler, el resultado son precios cada vez más altos y una mayor dificultad para poder acceder a un alquiler. Y eso es precisamente lo que ha conseguido este gobierno. A mí me hace mucha gracia cuando escuchamos a ministras diciendo que el precio del alquiler está en máximos históricos, como si ellos no hubieran estado gobernando durante estos últimos 5 años. Claro que están en máximos históricos y, por desgracia, el alquiler en España va a seguir subiendo, precisamente por culpa del intervencionismo y de las malas políticas de este mismo gobierno. Y por si todo eso no fuera poco, también en las últimas semanas salió a la luz una noticia que tiene que ver con el pago de las autovías. Además de que no podemos hacer frente al pago de una hipoteca, también del alquiler, a partir de 2024 se nos va a cobrar, o eso es lo que se ha propuesto, ¿no? Lo que ha propuesto el gobierno a Bruselas por el uso de las autovías, bajo la premisa de quien contamina paga, ¿no? Tenemos que ir haciéndonos a la idea de que eso va a ocurrir. Manuel, ¿qué crees? Bueno, a ver, lo primero que destacaría al respecto es las constantes y vergonzosas mentiras por parte de Pedro Sánchez y de sus ministros, negando que se había, que lo habían puesto lo habían incluido en el programa de fondos europeos, entre las reformas y las medidas a aplicar para poder recibir fondos MRR. Eso era una propuesta del gobierno, es decir, el propio gobierno de Pedro Sánchez le había propuesto a la Comisión Europea, como una reforma estructural, el establecer sistemas de peaje en las autovías. Por lo tanto, en primer lugar, fue el gobierno de España el que hizo esa propuesta. En segundo lugar, el gobierno de España negó y mintió a los españoles directamente y de forma descarada, diciendo que eso ese compromiso no existía. Después se produjo una corrección por parte del propio gobierno, en este caso del jefe de la Dirección General de Tráfico, admitiendo que efectivamente a partir del año 2024 se iban a aplicar peajes en las autovías. El gobierno finalmente reconoce que sí, que ese compromiso se trasladó por parte del Ejecutivo español, pero que en todo caso que no se iba a llevar a cabo. Bueno, a ver, yo creo que la Comisión Europea ya ha hablado al respecto. Ese compromiso ha sido trasladado, ese compromiso ha sido aceptado por parte de la Comisión Europea. Dudo mucho que una medida que ha sido acordada con las autoridades comunitarias dentro de ese plan de recuperación de fondos europeos pueda ser revertida sin más y sin tener consecuencias. Pero la cuestión de fondo es que también, aparte de esas mentiras absolutamente indecorosas, vergonzosas por parte del gobierno, hay que preguntarse también por qué los conductores, los automovilistas van a tener que hacer frente a un nuevo coste cuando en realidad el gasto en mantenimiento de carreteras ya en teoría debería ser cubierto de forma absolutamente sobrada con el dinero que los automovilistas pagan en diferentes tasas e impuestos por tener un coche. Es decir, los automovilistas ya pagan impuestos y además muy altos en el combustible, impuestos por tener un vehículo, tasas de diferente naturaleza precisamente para el mantenimiento de carreteras. Bueno, parece ser que esto para el gobierno no es suficiente y ahora pues amenaza a millones de conductores con nuevos costes a través de peajes en autovías. Costes y peajes, insisto, que el gobierno ha negado de forma absolutamente vergonzosa. Pero la realidad ha salido a la luz y parece que nos va a tener que tocar que seguir pagando, además de los impuestos, como comentabas, también por las autovías y todo eso sin que se solucione la situación económica en el país. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, por estar con nosotros, por echar un poco de luz a la realidad, ¿no?, que sí que atraviesa España, lejos del triunfalismo que intentan vender desde el gobierno. Te leemos en Libre Mercado. Muy bien, un placer, encantado.